El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el Señor respecto de Juan que no ha nacido de mujer nadie más grande que Juan Bautista, pero que sin embargo es el más pequeño en el reino de los cielos. Y esto es un misterio del por qué el Señor dice estas palabras, y al mismo tiempo no es tan difícil de entender el porqué de una cosa y de la otra. Juan, sin duda, es el que culmina todo el camino profético del Antiguo Testamento y de todos los profetas, y es el más grande de todos ellos. Y como el Señor en el Evangelio señala, en él está el espíritu de Elías. Elías ya ha venido, dice cuando le preguntan. Así que el espíritu de Elías es espíritu de completa adoración y defensa y respeto a Dios que este profeta tenía. Está presente en Juan el Bautista en un modo aún más intenso, ¿no? Así que este Juan es entre todos los del Antiguo Testamento el más grande y el último de los profetas, y es al que le toca, con una grandísima humildad, prepararle el camino al Señor. Es lleno de la gracia de Dios desde antes de su nacimiento, exulta de gozo, y de esa exultación de él exulta de gozo su madre, y llama bienaventurada a María, porque el Señor ha hecho por su fe cosas grandes en ella, al traerle a visitarla a su Señor. Entonces, antes que se llene Isabel del Espíritu Santo y proclame las bellas palabras inspiradas que le dice a María, antes Juan se ha llenado del Espíritu Santo. Dios pues ha hecho con él algo extraordinario que no ha hecho con nadie en la historia de los que hemos nacido con pecado original, de los que somos concebidos con el pecado de origen. En nadie fuera de María Santísima y de Juan el Bautista el Señor ha hecho algo así, porque evidentemente en la vida de Juan no se ve que haya ninguna otra intervención de Dios fuera de este encuentro en el bautismo con él, en el que el Señor lo haya dotado de otros dones y otras gracias. Por lo tanto, toda la integridad de la misión de él durante su vida y desde el seno materno está llena del Espíritu Santo, porque él es el elegido por Dios para prepararle el camino al Hijo de Dios. Y en este sentido él es el mayor de todos, porque con él el Señor ha hecho lo que no ha hecho con nadie. De hecho, la Iglesia no celebra otro nacimiento. Celebramos solo el nacimiento de Jesús, el nacimiento de María y el nacimiento de Juan el Bautista. De ningún santo celebramos su nacimiento,
que para la Iglesia el nacimiento de los santos, especialmente en los que son los testigos más solemnes del amor a Cristo, que son los mártires, pues es su muerte, no su nacimiento. En su nacimiento todos empiezan con el pecado de origen y van caminando y creciendo en la gracia de Dios poco a poco hasta llegar a la virtud heroica por la que son santos y la Iglesia los ha reconocido como tales. Pero en Juan el Bautista no se da este proceso. No se da este proceso como se da en los santos. En Juan el Bautista, desde que está en el vientre materno, está lleno de la misión y de la gracia que él necesita. Y de hecho no va a vivir como los demás seres humanos. Él va a vivir en un desierto, va a vivir en el desierto alimentándose con langostas y con miel, vestido de saco, y luego va a anunciar un bautismo de penitencia, una invitación, y claramente él reconoce que no es él el Mesías, que él no es digno ni de desatarle las correas de sus sandalias al Mesías. Y él señala al Cordero de Dios, al que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Así que con San Juan el Bautista tenemos a alguien extraordinario, y luego dará su vida, habiendo sido el que señaló al que es la verdad y la vida. Luego, pues coherente con este amor a la verdad, pues entregará su vida por decirle a Herodes que no puede estar casado con la mujer de su hermano, ni conviviendo en adulterio como lo estaba haciendo. Y esto le costará la vida. Así que Juan es grande. Pero dice Jesús, el más pequeño en el reino de los cielos. Es curioso que Juan el Bautista, siendo tan grande en la misión que tenía que cumplir, él no va detrás de Jesús. Podía haberse hecho discípulo suyo y poder haber sido un apóstol suyo. Tenía más que de sobra disposiciones en su persona y cualidades y amor y humildad y virtud extraordinaria para haber seguido al Señor. Y no lo sigue. Por eso Jesús dice, es el más pequeño en el reino. En esta nueva alianza que Él prepara, que es Cristo y su sangre, en esta nueva alianza empieza una nueva etapa de la historia. Y a Juan le tocó ser el que concluía, el que preparaba la conclusión de esa primera etapa, que era Jesucristo, que es el que estaba designado por el Padre para restaurar, reconciliar al mundo con Dios. Y necesitaba una preparación, y él fidelísimamente cumplió con su misión, y luego desaparece. En cambio, él mismo de sus discípulos, él les indica quién es el Cordero, y de ahí salen Juan y Andrés y algunos otros de los discípulos. Eran discípulos de Juan el Bautista y se vuelven discípulos de Jesús, y algunos de ellos son apóstoles o evangelistas. Así que en este sentido él es el menor en el reino, porque él es el más grande en esta etapa del Antiguo Testamento, pero después él no entra en la siguiente. Él no forma parte del nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia, ¿no? Así que pedimos al Señor, tenemos algo que aprender de Él particularmente. Él era muy consciente de que Él no era el Mesías, de que su misión era señalarlo, indicarlo presente, preparar a la gente, el ánimo de las personas a eso, decir claramente qué cosas eran obstáculos para poder recibir a Jesús, y cumplió plenamente esto. Y decía, conviene que Él crezca y que yo disminuya. Y esto tiene que ser en todo, en nosotros también. Esta dimensión de la vida del Bautista tiene que repetirse. Para vivir en la voluntad de Dios, nos dice el Señor, hay que desaparecer. Vivir en la divina voluntad es desaparecer. ¿Desaparecer en qué sentido? En que hemos de entrar dejando
todo lo que de voluntad humana pueda haber en nosotros, que no es en perfecta armonía con la voluntad de Dios, todo eso debe disminuir y últimamente desaparecer, para que pueda nuestra voluntad humana entrar en la voluntad divina y vivir de voluntad divina. Entonces, pues conviene que su voluntad crezca y la nuestra disminuya. Esto no quiere decir que nuestra voluntad no tiene que hacer, no hay una actividad que tiene que realizar, precisamente es esta. Tiene que desaparecer voluntariamente para dejarle el protagonismo totalmente a la voluntad de Dios en ella. Y esto no la hace pasiva, porque esta es la más grande actividad que puede tener nuestra voluntad. No la de seguir órdenes que da la voluntad de Dios y cumplirlas con toda fidelidad, sino dejar a la divina voluntad obrar en ella. Y la voluntad humana, así identificada con la divina voluntad, hacer todo lo que hace la divina voluntad. Esto es la más grande actividad que una voluntad creada puede hacer. Hacer con Dios todo lo que Dios hace por cuanto es posible a una criatura. Así que igual que entonces con Juan el Bautista, ahora para nosotros, pues nos toca ayudar a prepararle el camino a este reino de la divina voluntad sobre la tierra. Y para eso nosotros tenemos que, como Juan el Bautista, desaparecer para dejar el lugar de honor totalmente a la divina voluntad. Y repito esto con la total adhesión de nuestra voluntad en el cumplimiento de esta misión. Le pedimos a la Virgen Santísima que nos dé esta gracia y que con alegría entremos y formemos parte de esta nueva etapa de la historia humana que se ha iniciado con todo este anuncio del vivir en la voluntad de Dios. Que así sea. Amén.